Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este espacio que con tanto amor hemos creado para ustedes y sus familias. Bienvenidas a Creciendo Juntas. Hoy, como todas las semanas, como todos los jueves, tenemos un programa que va a llenar sus cabecitas y sus vidas de información. Vamos a hablar de un tema que genera un poco de revuelo, tal vez por la desinformación que hay o por la cultura en la que nos hemos educado. Tenemos a dos profesionales hoy acompañándonos en el set para hablar de psilocibina, una moda o una terapia. Recordándoles que esto viene de la medicina ancestral, de la ayahuasca, del yagé, de otra tanta cantidad de medicinas que nuestros antepasados habían usado. Entonces vamos a tratar aquí de ampliar este tema de una manera general para puntualizar de cuál es la manera responsable de usarlo, cuáles son sus beneficios, cuáles serían tal vez sus contraindicaciones, cómo hacemos para que de verdad sus beneficios nos expandan la mente, nos expandan el alma y podamos llevar nuestras vidas al máximo de plenitud. Así es que sin más preámbulo le doy la bienvenida a la doctora María Juliana y a la psicóloga Juliana. Bienvenidas por estar aquí con nosotros. Qué rico en este espacio de Creciendo Juntas, este espacio para mujeres y mamás. Gracias. Bueno, para empezar, hablemos un poquito de quiénes son ustedes, qué hacen, qué se dedican, para que todas esas mamás y mujeres que nos están viendo sepan y las conozcan un poquito. Entonces, empecemos con la doctora Juliana. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto. Gracias por de verdad invitarnos y darnos esta oportunidad de que las personas realmente conozcan un poco más del tema. Porque ahorita pues ya hablaremos más adelante de eso, lo que tú dices, es como controversial, a veces las personas solamente le dicen una droga para que profundicemos un poquito más. Entonces les cuento, yo soy la doctora Juliana Cánchica, me gradué pues de medicina general, luego hice una especialización en terapéuticas alternativas, farmacología vegetal, con un enfoque sobre salud mental, con cannabis medicinal y ahora en un posgrado con digamos psicoterapia psicodélica enfocado en psilocibina. Entonces eso es como lo que hacemos y ya junto a Juli, que ya la van a conocer, hacemos un complemento para poder darle esta información a las personas. Listo, esto es un espacio que es informativo, más que venir a invitarlos a que lo hagan o mucho menos a que lo compren, es para que se informen un poco más y así podamos todos ir expandiendo nuestra conciencia. Eso es súper importante la invitación que nos hace la doctora Juliana, porque en este programa incluso nos hemos caracterizado por eso, llevarles información para que ustedes, valga la redundancia, tomen decisiones informadas, pero desde la conciencia y la responsabilidad. Bueno, mi nombre es Juliana Santamaría, estoy muy contenta de estar aquí. Juli y yo creamos Al Alba Wellness, que es como ese grupo de profesionales donde estamos investigando, donde también estamos súper interesadas en expandir la conciencia. Yo soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica, formada en bioreprogramación y terapia regresiva reconstructiva. También me he formado como en otras terapias más holísticas y ya me cogió pues como el boom de la psilocibina y estoy súper apasionada por el tema de investigación. Me encanta, y ahorita conversamos un poquito sobre eso porque dijiste una palabra que me suena clave y es boom. Sí. Y ese es el título de verdad de este capítulo y es una moda o qué es este tema de la psilocibina. Pero para que empecemos como generando un contexto y ustedes sepan de qué estamos hablando, a mí me gustaría que nos contaran un poquito qué es la medicina ancestral, a qué llamamos medicina ancestral. Listo. Mira, tú tranqui, tú no busques la cámara, que la cámara te busque. Listo. De medicina ancestral, digamos que realmente toda esta parte que ha sido las plantas, la preparación de la sanación, por así decirlo, con plantas, viene desde el inicio de la vida. O sea, todos nuestros antepasados, incluso hace 3.000, 4.000 años, las generaciones, en China, en Egipto, todos han utilizado las plantas como medio de sanación, ¿cierto? Pero dentro de esa sanación se han utilizado plantas que son psicodélicas y plantas que son no psicodélicas, así como lo que nosotros vemos que la famosa, por ejemplo, el eucalipto, la caléndula, todo eso no es psicodélico, pero algunas culturas empezaron a usar todas estas plantas ya más como es lo que te digo, hongos por ejemplo como la psilocibina o plantas como es la planta pues lo que se llama la ayahuasca, entre otras, que se dieron cuenta que ya llevaban no solamente una sanación física, sino que lo que para ellos era sanación en su mente y en su contexto, llevaban una sanación espiritual. Obviamente todo esto llevándolo a un contexto y un tema de
mentalmente la evolución o el conocimiento que ellos tenían en su época, por ejemplo los pueblos aztecas, por ejemplo los mayas, por ejemplo los peruanos, incluso como te digo los egipcios y todo, en su época lo que ellos sabían como medicina ancestral era que ese tipo de plantas los llevaban a una comunicación con unos seres superiores que les llevaban y les daban un poder, por así decirlo, a sus manos para sanar en ese momento. Eso es lo que se conoce como medicina ancestral. Hoy en día, ya estamos pues acá como siglo XXI, todavía se está recuperando ese nombre, porque en realidad normalmente son personas, incluso hay gente que, pues nosotras digamos que dentro de esa parte de ayahuasca no nos metemos mucho, pero hay personas que la han estudiado y todo y tienen digamos como sus títulos, son muy estudiosos, pero se enfocan en ayahuasca, pero aún así quieren traer ese nombre de medicina ancestral, no dejarlo simplemente como la planta y ya, sino realmente porque cuando ellos lo estudian y lo hacen en contextos con otras personas se dan cuenta que realmente llevan una sanación, pero siempre viene desde esa parte, no solo física, sino también más emocional, psicológica e incluso espiritual. Y espiritual. Bueno, y hay un tema importante y es que no es fácil abordar este tema desde la psicología, desde el ser. Cuando hablamos de medicina psicodélica, de cualquier psicodélico, lo primero que nuestras generaciones, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros jefes, las personas en general van a pensar están consumiendo droga. Pónganle el nombre que quiera, pero son alucinógenos. ¿Cómo podríamos explicar un poquito este tema de la medicina psicodélica, Juliana? Bueno, acá entraríamos como a definir lo del estado alterado de conciencia, estado expandido de conciencia. Espérame que eso es súper importante. Estado alterado de conciencia. Estado alterado de conciencia y estado expandido de conciencia, que no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros normalmente estamos en un estado ordinario de conciencia, que es como estamos aquí, ¿cierto? Si entramos en un estado de rabia o de pronto yo me tomo un poquito de licor, ahí estamos en un estado alterado de conciencia, o sea que se altera como los contenidos de la conciencia, vamos a verlo como si fuera el paisaje y las nubes, ¿cierto? Entonces en un estado alterado de conciencia aumentan las nubes y simplemente hay como más contenidos, entonces no estoy como normal, pero yo tengo conciencia de todo. Los estados expandidos de conciencia, digamos que aumenta las nubes, digamos, exponencialmente, pero además yo tengo conciencia de la conciencia. O sea, no solo yo me identifico con el contenido, sino que también yo soy consciente de que estoy siendo consciente. O sea, no hay una desconexión total. Podría pasar que haya una desconexión parcial, por decirlo así, pero más allá de eso es que uno puede tener un estado expandido de conciencia cuando uno se da cuenta, cuando decimos como un insight o un ajá o un ya me di cuenta de esto. Yo estoy viendo una película y digo, ay, juepucha, me acabo de dar cuenta porque yo pienso esto de mi mamá. Eso es un estado expandido de conciencia. Y el estado alterado de conciencia es más como a través de otras cosas, y también puede ser por un estado emocional. En las dos también se puede acceder a ese a través de psicodélicos, ¿cierto? Pero cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la psilocibina, entramos en un estado expandido de conciencia porque nos damos cuenta que cosas que nos identificábamos, como que ya no me identifico con eso. Y hay otros contenidos nuevos que llegan, ¿cierto? ¿Cómo es la diferencia entre drogarse, como decías tú, y estar en un estado expandido? El contexto. O sea, porque yo puedo usar los hongos recreativos y ahí te estás drogando, ¿cierto? Que de pronto el contenido de la alucinación que tengas tenga que ver con tu inconsciente, sí, pero no va a pasar nada terapéutico porque tú estás en un contexto recreativo que lo único que va a hacer es estimularte exageradamente y que te puede causar una psicosis o un ataque de pánico. El contexto terapéutico es como poder observar ese contenido en un lugar seguro, acompañado de profesionales, ¿cierto? Y que tú te sientas como en un lugar seguro para poder observarte a ti mismo y empezar a desprenderte de contenidos que ya no eres tú y empezar a identificar cosas que pasaron en tu vida, que pues ahí ya entra como el tema del tipo de viaje que tengan. Bueno, ahí nos fuimos así, el traveling muy allá, pero entonces esperen para que vamos por partecitas, para que las personas que nos ven tengan claridad. Entonces empezamos comentando acerca de la medicina ancestral, que hay muchas plantas, hay muchas cosas que nos da la tierra, muchos elementos que nos da la tierra, la madre, para hacer bebidas, sanaciones, infusiones, de todo. Hay una en particular que es la psilocibina, que la Juliana nos hizo como la introducción del tema, que realmente lo que queremos explicar a través de este programa. Para poder hacerlo vamos a desmenuzarlo. ¿Qué es la psilocibina? Lo más facilito para que todas las que nos están viendo lo puedan entender. Listo.
es una sustancia, ¿listo? La gente normalmente le dice los honguitos, lo van a escuchar por ahí como los honguitos, pero ¿qué pasa? Que esos honguitos realmente son hongos secos o hongos puros, pero dentro de sí tienen una sustancia que se llama la psilocibina. Esa sustancia es la que va a llevar a lo que dice Juli, un estado expandido de conciencia. Entonces, en resumen, es eso, es una sustancia que va a estar ahí, o sea, no todo hongo que las personas cojan en la calle claramente va a tener esa sustancia, pero sí hay bastantes, digamos, cepas, hay alrededor de unos 200 más o menos, incluso más, que ya sea cultivados o ya sea que en el bosque, en el camino, incluso en las heces del ganado se pueden encontrar. ¿Qué hace la psilocibina una vez nosotros la consumimos, la ingerimos, la tomamos en una pastilla, en el mismo honguito? ¿Qué se espera? Bueno, entonces ahí es donde hablamos de que se expande la conciencia. Entonces, pues lo voy a decir así muy paisa, es como tú destapas una olla donde hay muchas cosas, ¿cierto? En psicología hablamos mucho de la sombra, hablamos mucho de la luz y la sombra. La luz es todo lo que yo, como yo me muestro a los demás, y la sombra es todo lo que yo no he terminado de reconocer o identificar en mí. Entonces, en ese estado lo que se hace es que se destapa eso. Entonces hay muchos contenidos de los cuales uno no ha integrado y no reconoce y lo proyecta en el otro. Por eso decíamos ahorita que en un estado como recreativo es muy peligroso hacerlo, porque entonces yo observo en el otro, no sé, esta persona que la percibo como abusadora, pero simplemente es algo que yo estoy viendo que me sucedió o que tuve miedo de que me sucediera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se expande la conciencia y entramos a integrarnos. Entonces, es un proceso de autoconocimiento, es un potenciador como de habilidades, de observarse, de renuncia, y es un transformador de vidas. Doctora Juliana, ¿por qué podemos decir que la psilocibina se convierte en una herramienta de terapia? Conocemos muchísimas, ¿cierto? Coaching, enegrama, una cantidad de herramientas que todas funcionan dependiendo del tipo de persona y lo que necesite sanar, trabajar y trascender. Y ahora, ¿por qué esta medicina, por qué este honguito, por qué la psilocibina se convierte en una herramienta tan funcional como trabajo terapéutico? Exacto. Mira, digamos que en realidad todo empezó en esa época de los años 70, 80, que empezó el consumo, pero por muchas cosas que pasaron, pues sobre todo en Estados Unidos, se puso como algo ilegal y se cerró. Pero ya varias universidades, sobre todo en Londres, en Estados Unidos, en Australia, que ahorita vamos a hablar de la parte legal, que allá ya lo aceptaron, empezaron, o sea, lo trajeron de nuevo como de vuelta, empezaron a estudiar, pero en cosas muy específicas. O sea, no es algo de que vamos a hacerle terapia a todas las personas, sino empezaron a estudiarlo en ansiedad, en depresión, en estrés postraumático. Entonces, cuando hablamos de la parte de terapia, los estudios empezaron a irse hacia ese lugar. Luego otras personas, que eso es algo, una historia muy bonita, que fue en el Silicon Valley y también en Estados Unidos, empezaron ya personas totalmente sanas a usarlo y se dieron cuenta que era terapéutico por lo que acaba de explicar Juli. Te expande la conciencia, te ayuda a mirar tu interior, de ahí mirar qué identificas y qué no identificas para poder empezar y acelerar también ese proceso de conocimiento. Con todas estas otras terapias, todo se complementa, o sea, todo realmente se complementa. ¿Qué es importante? Que siempre una persona que va a empezar un proceso terapéutico con psilocibina tenga también psicoterapia previa, durante y después, porque esto lo que va a hacer es que al estar, cuando tú haces una terapia, por ejemplo con Juli, una terapia psicológica, en un estado ordinario, tú puedes incluso luchar mucho contra confrontaciones, exacto, contra, por ejemplo, el tipo de psicología que Julia se confronta a veces mucho, entonces puedes luchar contra esas confrontaciones o puedes decir, no, hoy fui una hora, pero no me parece nada de eso, y ya, en cambio, al estar en un estado expandido, bajas el ego, que eso es algo muy importante, ahí es donde viene lo de luz y sombra, y tú dejas que precisamente tu ser llegue a conocerse, que llegue a expandirse, que llegue a mirar todo, e incluso en los momentos en que aparece esa sombra o ese ego que llamamos que realmente no es malo, lo veas con más amor, o sea, lo veas con más apertura. Entonces, no me gusta decir acelerar el proceso, pero sí es como darle un empujoncito. Pero al proceso. Sí lo hemos escuchado, o sea, cuando hablamos de psilocibina, en algunos podcasts, en algunas entrevistas, hemos escuchado que una terapia de psilocibina puede llegar a ser 10 veces más rápida, más eficaz
que 5 años de terapia, pues obviamente porque genera lo que estamos hablando, un estado expansivo de conciencia y todo lo demás. Claramente sin dejar la terapia. Sí, ¿no? claro, no, y como como lo decía Juliana, tiene que ser algo acompañado, porque es que si no finalmente se vuelve recreativo y se vuelve un alucinógeno más de la parte y del grupo que no nos gusta, y es que en vez de hacernos bien, hacernos tener una vida más plena, pues finalmente nos van a consumir en una adicción, posiblemente. Pero hay un tema que tocaste que me parece súper importante que lo toquemos acá. Cuando estabas hablando de que ya hay estudios científicos que lo respaldan, no sé cuál de las dos me quiere contestar esta pregunta, la dejo adrede porque ustedes son las profesionales en esto, y es, ¿qué investigaciones científicas respaldan el uso terapéutico de la psilocibina y cuáles son sus aplicaciones clínicas? Mira, entonces, ahorita, como te digo, hay varias corrientes estudiándolo en el mundo. Entonces está, por ejemplo, la que nosotros nos basamos mucho es el Imperial College de Londres, pues en Inglaterra, que con ellos están siempre, incluso pueden buscar la página y todo, que es súper bonito porque ahí es donde empezaron esos estudios más en ansiedad, en depresión y, como te digo, en estrés postraumático, ¿cierto? Ya también en Estados Unidos luego le siguieron y ya están en varias partes del mundo haciendo eso, en México, en España también es otros que ahorita se están moviendo mucho. Y cuando empezaron a hacer todos estos estudios, ellos digamos que iniciaron como, para hacer un estudio tú tienes que tener cierta población, ¿cierto? Tienes que tener también varios parámetros para que eso sea real o sea válido, porque... Dime. Pero hagamos una cosa, esto se nos va a alargar un poquito porque necesitamos que nos quede muy bien explicado para que lo tengamos muy claro cuáles son los avales, los estudios científicos que avalan el uso de la psilocibina para la terapia. Entonces, lo vemos y lo conversamos después de este pequeño corte de comerciales. Ya regresamos. Listo. Bueno, y regresamos en el clímax de la respuesta que nos estaba dando la doctora Juliana acerca de cuáles son las investigaciones que avalan el uso de la psilocibina como método terapéutico. Así que, doctora Juliana, la escuchamos nuevamente. Bueno, entonces en lo que estaba es para haber investigaciones tienen que tener unos parámetros necesarios. Entonces no es que cualquier persona diga yo investigué con psilocibina y ya eso está aceptado, sino que ya universidades grandes, personas que digamos pasan su vida haciendo investigación con esos parámetros que se requieren, lo han hecho sobre esos 3 temas que dije ahorita, que eran depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Hay otros tipos también como de patologías o condiciones que se han hecho este tipo de estudios, solo que falta un poquito más en esos avales, que era por ejemplo el trastorno bipolar. Muchas personas llegan preguntando si lo podrían hacer, incluso dentro de lo que nosotros manejamos, porque también cada persona coge como su propio parámetro. Nosotros, por ejemplo, trastorno bipolar no lo tocamos, pero se están precisamente por ahora haciendo esos estudios que aún no tienen los parámetros necesarios. O hay algo que me gustaría tocarlo, y es que ahorita también está muy de moda la psilocibina en microdosis, ¿cierto? Acá lo que hemos hablado ha sido todo macrodosis. En microdosis, como entre comillas es más inofensivo, un montón de personas la compran y la toman solos. Con la microdosis incluso es muy bonito porque entre las mismas asociaciones hay mucho debate sobre eso, porque en microdosis no hay ningún estudio. De microdosis y todavía con parámetros no hay ninguno. Solo que, ¿qué pasa? Que es más el boca a boca, en lo que las personas dicen, viví esto, siento esto, me ha servido, me ha funcionado, que eso es lo que ha llevado a que, digamos, también se empiece a recomendar y a usar como un tratamiento. Entonces ahí es donde hay que diferenciar qué estudios tienen todos los parámetros, investigaciones y para qué condiciones están aceptados y qué otros son más un boca a boca o más lo que las personas dentro de sus vivencias, dentro de sus grupos empiezan también a, digamos, que a comentar ahorita en el mundo. Entonces ahí es importante eso. Perfecto, y hablábamos ahorita del riesgo en el que podemos caer si lo volvemos de uso recreativo, si lo hacemos irresponsablemente, sin un acompañamiento terapéutico. Y yo les quería preguntar, yo decidí hacer la terapia y voy a donde una de ustedes dos, la empiezo, ¿qué precauciones debo tener o qué debo sentir o qué me debe mover para decir yo necesito esa terapia, yo necesito ese acompañamiento?
Bueno, es una decisión muy personal porque como nosotras decimos, o sea, es un tema que aún no está avalado, entonces es como una decisión muy personal. Apertura de corazón es lo que yo más digo y como mucha responsabilidad, porque es que también es conocerse a sí mismo, saber uno de pronto, no sé, en un estado, en algún día les dio por tomar más de la cuenta cómo se pusieron, cómo ustedes pudieron llevar ese estado alterado de conciencia, qué tanta apertura hay de encontrarse con su propia sombra, porque este tema de la sombra es un tema muy tenso, porque es como que, no sé, entonces mi esposo me dijo que yo era muy egoísta y me dio mucha rabia, pero por allá algo me dijo que de pronto a veces soy egoísta, esa es la sombra, que es como eso que no logramos integrar, y entonces en este estado me presentan un montón de escenas mías donde yo estoy siendo súper egoísta, ¿qué tanta apertura va a haber a eso, cierto? Entonces, precauciones, pues no estar, hay muchas precauciones a nivel desde la alimentación, no tomar medicaciones, o sea, por ejemplo, no puede estar en conjunto con medicación psiquiátrica, entonces ahí también habría que evaluarlo con el psiquiatra. Y también el tema como de qué tanta terapia ha habido, qué tanta pregunta hacia sí mismo ha habido previo a esto, porque es que esto es un tema de un voltaje alto como para que empezar por ahí, ¿cierto? A preguntarse por la vida, me parece que es un voltaje alto. Eso es como ir de 0 a 100, pero en un ascensor a toda. Hay que comenzar a hacerlo despacio, de pronto una investigación previa, ¿cierto? Y empezar a preguntarse uno como qué está dispuesto a encontrar y por supuesto un acompañamiento profesional. Yo quería entrar ahí en ese tema sobre todo porque hemos tocado el tema de la sombra, hemos tocado esos temas que realmente en nuestra conciencia actual pues no queremos ver y queremos tapar y nos negamos y nos resistimos. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en un estado alterado de conciencia con mi sombra? O sea, ¿quién va a querer mirar la sombra? O sea, ¿por qué lo voy a querer hacer? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Para qué lo hago? Total. Es decir, las mamás que nos están viendo allá, las mujeres que nos ven allá dicen, no, pero ¿cómo así? O sea, esto va a hacer que yo me dé cuenta de cuáles son todos los demonios que tengo atrás. No, yo mejor los dejo atrás y sigo para adelante, ¿cierto? Eso puede suceder. ¿Cuál es la recomendación de ustedes para que esto no pase? ¿Cuál es el llamado a decirle, no, es que es importante que mires cuáles son tus demonios, es importante que mires cuál es tu sombra? ¿Por qué es importante? ¿Qué lograríamos con eso? Mira, dentro de esa parte, pues ahorita quiero que Juli la complemente, que dentro de la psicología es más, pero dentro de esa parte hay una frase que me gusta mucho, es de una canción que dice, buscando el cielo encontré el demonio dentro de mí, y es como no verlo como un demonio ni como algo malo, porque incluso dentro de esta parte es importante que la religión no tenga entrada, pero no, pues no que alguien sea ateo ni nada, sino que es importante precisamente como separar. Después vamos a hablar lo real, lo simbólico, lo imaginario, pero es que la sombra tampoco es algo malo. Por ejemplo, para mí en la luz puede estar el que yo sea una persona muy acelerada, pero en la sombra puede estar, digamos, como algo que venga bueno, entre comillas, de eso, que es, me gusta estar así para poder hacer y lograr las cosas. Entonces, en realidad, siempre la sombra no es algo malo. Cuando lo encontramos dentro de este tipo de procesos, es más decir, o sea, primero lo que dice Juli, dentro de toda la parte de preparación se requieren unas preparaciones psicológicas, porque si no vas a llegar allá, vas a pagar un montón de dinero y vas a decir, no quiero entrar, y si tú tampoco te dejas entrar, te quedas en la superficie. Entonces es importante también reconocerla desde antes, incluso no solo desde ahí, para que en el momento en el que ella llegue, yo siempre les digo, véanla como un amigo que les va a decir a ustedes, este es el camino que tenemos que seguir, esto es lo que yo debo sanar y poder, digamos, reconciliarse para transmutarlo, porque no es simplemente de que voy a olvidar esto, lo voy a dejar ir y ya, sino de reconciliarlo y transmutarlo. Hoy en día yo siento que las personas están buscando mucho su pasado, con constelaciones familiares, yo con te iba muchas a preguntar cosas. Justo eso, Están buscando. Justo me conecté con tu respuesta. Doctora Juliana, discúlpame que te interrumpa en este momento, pero tocaste justo lo que estabas generando en mí, y es como eso, ¿por qué en este momento de la historia de nuestra vida, por qué en esta generación estamos tan interesados en sanar, en sanarnos, en incluso sanar nuestros antepasados? ¿Qué está pasando?
es un boom, es un boom, pero es algo bueno. Hay algo dentro de todo este mundo integrativo, este mundo holístico, que se dice que estamos avanzando de dimensión, ¿cierto? Entonces, dentro de ese avance de dimensión, pues también las personas están buscando respuestas. Esa parte de las respuestas es mirar al pasado, pero es importante no quedarse en el pasado. O sea, si nosotros vemos el pasado, pero más bien lo vemos con rencor, con rabia, culpando, no estamos haciendo absolutamente nada. La idea es conocerlo, que estos tratamientos con psilocibina precisamente muchas veces te llevan a ese pasado, llegas a ver, pues digamos, creo que no sé si hablar bien esto, pero parte de lo que pueden haber a veces, se pueden ver precisamente seres que ya partieron, familiares, hablar con la abuelita, cosas así. Entonces el ir un poquito a ese pasado, recordarlo, recordar las raíces. Hay personas que por ejemplo son de otros países y dicen, yo recordé mis raíces, que me hacía mucha falta eso. Te ayuda a de una forma más amorosa traerlo a este consciente, a este presente, y poder transmutarlo. La idea es eso, es transmutar siempre todo. Entonces ahorita estamos en una búsqueda del pasado para poder sanar, pero yo siempre, digamos que mi consejo siempre es búscalo. Por ejemplo, el de la niña interior, que todo el mundo está ahorita buscando a la niña interior. Y yo les digo, búscalo, encuéntralo, pero necesitas también un adulto que sepa dónde está para poder igual crecer y ayudarla a ella a subir nuevamente. Entonces no solamente quedarnos en ese pasado, sino también mantengámonos en este presente y tenemos que saber quiénes somos nosotros ahora también. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y estamos aquí en Emprende con Creciendo Juntas con una marca que amo, porque soy testigo número 1 de que son una maravilla para nuestros chiquitos. Estoy con Adriana de babychef.co. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Diana, gracias por invitarnos. No, para nosotros es un placer. Vení, ponete el micrófono bien acá, eso, para que nos puedan escuchar esta información tan importante que tú nos traes hoy. Cuéntanos un poquito qué es Baby Chef, por qué se creó, dónde nació, cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, Diana, mi nombre es Adriana Mejía, yo soy médica, estudié nutrición infantil y digamos que nació realmente desde que estaba pequeña, cuando tenía todo este interés como por cuidar a los niños, estaba enfocada pues como en su cuidado, en su desarrollo. Finalmente decidí estudiar medicina, especializarme en nutrición infantil y me uní junto a mi hermana para crear una empresa espectacular con la que pensamos cambiar el mundo desde ahora, y es enfocarnos en todo lo que es prevención. Prevención de sobrepeso, prevención de obesidad, prevención de desnutrición en niños, y digamos que esto va a afectar durante toda su vida. Entonces creamos unos productos, pues los creé yo, y estos productos son productos 100% naturales, 100% orgánicos, que van a ayudar a que tu niño tenga un buen desarrollo psicosocial, unas buenas habilidades escolares, y va a impactar durante toda su vida. Entonces digamos que son productos muy prácticos que van a ayudar a que la mamá y el papá simplemente tengan que descongelarlos y calentarlos, y en 5 minutos tener alimentos listos y saludables para sus bebés. Para las mamás esto es un facilitador, pero impresionante, por la velocidad y la rapidez con la que tenemos que vivir día a día. Totalmente. Tener alimentos sanos, frescos y no sea sino descongelar, maravilloso. Cuéntanos cuál es el top de los alimentos que tienen en Baby Chef. Bueno, tenemos como 3 alimentos que son top. O sea, que de verdad todos los niños como que aman. El número 1 son las estrellas de salmón y papa. Entonces sabemos pues que tienen una muy buena fuente de proteína animal, y tienen una forma muy divertida. También tenemos nuestras albóndigas de quinoa, pollo y champiñones, que tienen varios grupos de alimentos en una sola porción, y son muy nutritivas y deliciosas. Y tenemos nuestro tercer producto, que son las croquetas de plátano maduro con pollo y brócoli. No, pero es que nos antojamos todos. Todos Delicioso. nos antojamos. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, entonces nosotras estamos ubicadas en Medellín, pero hacemos envíos a las ciudades principales de Colombia, y también nos pueden encontrar por nuestra página web www.babychef.co. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Qué rico Diana, tenerte gracias. aquí. Y ya saben, para una solución sana y apropiada para la alimentación de sus chiquitos. Total, muchas gracias a ti. Muy bien. Bueno, nosotros seguimos por aquí conversando
con este par de profesionales, mujeres, hablando de medicina psicodélica, especialmente de la psilocibina. Y hablábamos hace un ratico de los beneficios que trae esta medicina, de cuáles son los tipos de personas que pueden acceder a ella. Yo quería preguntarles cómo es un tratamiento con este tipo de medicina. Ok, mira, normalmente eso depende como del lugar y del país donde se haga, ¿cierto? Por ejemplo, en Australia, como les he dicho, ya es legal, entonces allá las gentes pueden ir a su clínica de manejos, a sus clínicas de tratamiento, llegar, lo ven los médicos y definen como qué tratamientos hay. En otros lugares es más, las personas, digamos que van a decir yo quiero hacerlo, buscan es un acompañamiento y ya, por ejemplo, en España se hace mucho así, llegan donde un profesional y dicen listo, yo a ti no te voy a dar el honguito, no te voy a dar nada, pero te hago el acompañamiento desde la parte psicoterapéutica. Dentro de ese acompañamiento hay que definir si es, por ejemplo, en micro o en macro. Si es en micro hay diferentes protocolos, está el de Fadiman, hay muchos otros que te dicen lo vas a tomar una vez cada 2 días o 3 veces a la semana o todos los días continuos por una semana, luego descansas otras, hay diferentes, ¿cierto? O ya en macrodosis, sí, lo que se hace es que llega, que es lo que hacen, por ejemplo, en Londres, en el Imperial, en los de Estados Unidos, que llegan las personas a esos lugares que son centros de estudio, los acuestan en una cama o en un sofá, pero es algo que es muy cómodo, que ellos se sientan bien, que la idea es que la mente pierda toda esa parte de que estoy incómodo, me tengo que mover, hay mucho ruido, sino en un lugar que esté muy bien, les tapan los ojitos y les ponen una música, que es una música, casi siempre es música clásica, que va entrando y sacando a la persona en el viaje y llevándolo a movilizar emociones que les lleven también a ese encuentro de la sombra que hemos hablado, a recuerdos o a hacer lo que la persona pues necesite hacer en su proceso, pero la música es súper importante. Entonces, tanto ellos, digamos que los lugares donde más se hace de forma terapéutica en clínica, se pone esa música, se tapan los ojos y es importante para la persona conecte hacia adentro, sino que es lo que pasa y la diferencia que con lo recreativo, que tú estás mirando otras cosas y pasa como las personas que toman LSD o todo eso que empiezan es que dicen yo veo figuras y yo siento, porque se va hacia afuera. Entonces con esto, ese tipo de terapias como lo proponen este tipo de universidades, es que sea para ir hacia adentro, teniendo digamos como cerrando ese tipo de sentidos como lo es la vista y también el tacto entre cierto punto para que tú estés quietico en un lugar. Claramente si la persona dice, necesito pararme, necesito sentarme, se le permite, pero lo ideal es que esté acostado con los ojitos cerrados y con la música de fondo. Doctora, tocabas un tema que también me parece valioso resaltar y es el tema de la prohibición y la venta o el consumo libre que ya lo desarrollan algunos países. ¿Por qué todavía en nuestro país o en estos países, tal vez de Latinoamérica, aún no se ha avanzado, no sé, en los estudios o en la aceptación de la psilocibina como una medicina que puede aportarnos en la terapia personal? Pues, porque en el Congreso, digamos que ya mirarán, pero por ejemplo con el cannabis, que es como lo más avanzado que va dentro de esto, es todavía por ese tema, ese miedo y ese dolor que tenemos también de todo el pasado como país, ¿cierto? Entonces, no solamente es el miedo y todo, sino también digamos como el contexto de que, por ejemplo, ahorita pueden que hayan personas viendo el programa y digan, no, eso es una droga, es una droga, es una droga. O sea, la gente todavía tiene la mentalidad de que hay ciertas cosas como estas que son drogas y entre comillas malas y van a llevar a adicción y van a llevar a una decadencia del país. Entonces, dentro de este ámbito, por eso digamos que todavía si no ha avanzado la del cannabis, pues no pretendemos que avance, digamos, legalmente la legalización de la psilocibina aún. Tiene que ir como a la par para poder. Igual hay muchas personas, hay unas asociaciones que se están creando acá en Colombia y hay muchas personas que están empezando a trabajar sobre eso. Entonces ya han habido reuniones, ya han habido encuentros con políticos, con otras personas para poder empezar el trabajo sobre eso. Ahorita, como te digo, ya hay ciertos estados en Estados Unidos que lo han empezado a aceptar, pero cuando lo aceptamos, lo hablamos de una manera, hay 2 tipos de aceptación, por así decirlo, la aceptación médica y está también la aceptación recreativa, por así decirlo. Listo, entonces hay muchos estados en Estados Unidos, como digo, que ya están empezando a aceptarlos, tanto recreativamente como médicamente. En Australia ya lo aceptaron totalmente y en otros lugares para los estudios, que es lo que te digo y te cuento, pues y les he hablado como mucho este tiempo, que lo están permitiendo.
Entonces, dentro de esa parte legal acá en Colombia, creo que vamos con calma, al menos ya hay charlas, que es lo importante. O sea, se abrió por lo menos el abanico de la conversación. Exacto, al menos ya han habido charlas, exacto, que es lo importante, pero creo que es algo que depende no solamente de un grupo de personas allá arriba, sino que también de nosotros de empezar con la educación. O sea, si empezamos desde los que estamos abajo a educarnos, poco a poco, digamos que esa conciencia se puede ir como una olita o como una bolita de nieve llevando a cada persona. Entonces también no solamente para dejarlo como algo recreativo, porque pues la idea no es esa, sino para que quienes realmente no tengan las contraindicaciones y si estén aptos, lo puedan hacer de una forma mucho mejor. Cuando hablamos de personas aptas, no aptas, tocábamos el tema ahorita con Juliana y nos quedó muy claro para qué tipo de personas no se puede, trastorno bipolar, quien haya tenido alucinaciones, pero qué tipo de personas sí lo pueden hacer. ¿Hay algún diagnóstico en especial, un determinado tiempo? Mira, que lleves en terapia tanto tiempo, que tengas este diagnóstico, como qué características se buscan para que una persona acceda al tratamiento con la psilocibina. Pues como decía Juli, hay más estudios en depresión y ansiedad que en otros diagnósticos. No quiere decir que solo ellos sean los aptos, sino que pues han habido más resultados. ¿Qué sucede ahí? Así, o sea, yo te diría, si no tienen estos diagnósticos que dije previamente, pues para mí están aptos. La cosa es, previamente tenemos una entrevista con ellos y vemos pues qué capacidad de introspección tienen, ¿cierto? Qué autoconocimiento han tenido, porque es que la terapia no es la única manera de autoconocimiento, ¿cierto? También, no sé, haber leído, haberse preguntado algo en la vida, haber meditado, haber dicho, es que esto que yo estoy haciendo, llevo 20 años haciendo esto y lo estoy haciendo mal, estoy escribiendo con el mismo lápiz y no me ha funcionado, ¿cierto? Entonces, como que en esa entrevista normalmente las personas se hace como un filtro y ahí ya se mira, ¿cierto? Pero normalmente las personas tenemos la capacidad de enfrentar el poderío de una medicina, ¿cierto? A menos de que se tengan estos criterios. Hay un común denominador entre los pacientes que ustedes atienden, que ustedes, obviamente, lo que pasa es que el rango de depresión y ansiedad es muy grande. Entonces hay una particularidad en los pacientes que ustedes atienden que uno le puede decir, mira, si una persona está pasando por esta y esta situación, puede servirle. Si está pasando por esta y esta situación, puede servirle. Todas las situaciones que sean críticas, de crisis, de quiebre emocional, pues podrían servirles. Eso no es una contraindicación para tratamientos como estos, al contrario, porque toda la emoción está afuera, entonces pueden que entren incluso más fácil que una persona que tenga su vida prácticamente en condiciones, no sé, normal o estándar, o como que no está pasando gran cosa en su vida, ¿cierto? Entonces, las personas que simplemente sientan el llamado, yo siento que estas medicinas lo llaman a uno y uno empieza como a investigar, a escuchar sobre el tema y uno va sintiendo como que por ahí es el camino. Y es un tema incluso un poquito más holístico y místico que racional, ¿cierto? Pero sí teniendo mucho en cuenta que hacerlo con personas que ustedes se sientan en un lugar seguro y que vayan a cuidar su psique. Podemos hablar un poquito de esa parte mística, doctora, de los honguitos, de la psilocibina, porque hemos visto que se hacen rituales alrededor del hongo, se le agradece, se le pide que conceda su magia, sus bondades a la persona que los toma. Y no lo podemos ver extraño, lo podemos ver como, no, esta gente se deschavetó, o sea, ¿qué le están hablando a un hongo o a una pastilla haciendo eso? Y ahí es cuando entra ese término tan bonito que tocaste, Juli, y es la parte mística. ¿Podemos contar un poquito acerca de eso? Bueno, con eso, ¿qué pasa? Digamos que eso va a depender. Hoy en día la idea pues de precisamente esto es informar. O se puede encontrar en no sé si decir en el mercado, pero en las redes. En la oferta en las redes, mucho tipo de personas que lo hacen, ¿cierto? Hay personas que van mucho hacia ese lado místico, hacia el lado ancestral, entonces son o chamanes o son reikistas, terapeutas holísticas que se enfocan solamente en el lado místico. Cuando hablamos del lado místico es esto que tú dices, es dentro de las energías nosotros tenemos un cuerpo físico, mental, psicológico, emocional, espiritual. Entonces dentro de las partes de las energías ellas consideran que al mezclar la energía, por ejemplo, del cacao, que es una energía femenina,
con la energía de los honguitos, que son una energía más de niños, se les llama a los niños santos, se pueden calmar un poco, como que no vayan a ser tan rebeldes durante el viaje. O otros, por ejemplo, lo que hacen es hacer algo que se llama un temazcal previo, que es entrar en un, Juli, ¿cómo se dice? ¿Es un domo? Sí, como es un domo cerrado totalmente. Como un domo cerrado para purificar primero la persona para la toma. Entonces, dependiendo como de quien esté ofreciéndolo, o ofreciéndolo no, pero acompañándolo, es como su ritual. Dentro, digamos que yo considero que cuando estamos hablando ya acá un poco de cosas más técnicas, debe haber un equilibrio, ¿cierto? Como todo, respetar esto, que es una medicina ancestral, pero también saber que lo estamos haciendo en un estado en el que también hay que ser muy responsables. Entonces, esa parte mística, no olvidarla de ancestral, porque por ejemplo en estos días estaba cumpliendo años María Sabina, que fue quien, digamos, dio a conocer los honguitos al mundo, y es una persona, una chamana mexicana. Entonces, es como también honrar a todo este tipo de seres. Honrar siempre la fuente. Exacto, honrar a los seres que fueron quienes nos trajeron, honrar a la tierra también, que es quien nos los da, pero tampoco olvidar que estamos en una parte de responsabilidad, en una parte de que es tu cuerpo, es tu psique, como dice Juli, y también tener un conjunto entre ellas, porque ¿qué pasa? Que, como les digo, hay una oferta también, que por eso la idea es de hacer esto hoy, para que la gente entre tanta oferta sepa realmente qué es. Hay una oferta en la que muchas veces mezclan cacao, mezclan honguitos y no se sabe siquiera qué dosis se le está dando a las personas. Entonces hay que reconocer esto, que la parte energética, la parte ancestral es muy buena, pero también responsabilizarse de qué dosis, qué cepa es, porque cepas más fuertes que otras, porque entonces podría llevarte a estados que no queremos, como son por ejemplo una psicosis o un ataque de pánico. Entonces, hay que hacerlo de una manera responsable, siempre cuidando y pensando en nuestra salud y obviamente mejorando nuestras prácticas, y siempre, como se los decimos en este programa, acompañado de profesionales. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Tengo a mi lado una mujer que se ha creado una aplicación maravillosa y tenemos el honor de presentarla aquí en Creciendo Juntas para todas ustedes. Aquí estoy con Viviana, bienvenida a Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Diana, muchas gracias por la invitación. Feliz y maravillada de estar aquí. Les vamos a contar un poquito sobre esta propuesta que traemos tan hermosa y tan maravillosa. Yo soy psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales, y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar por el bienestar de la mujer. A partir de esto, a título personal, ya estoy en este momento también trabajando por este maravilloso género que tenemos. No, me encanta. Aquí todas las mujeres que trabajamos en pro de las mujeres son bienvenidas, todos estos proyectos son bienvenidos, pero contanos un poquito qué es esto de vibramujer.co. Esto está espectacular. Claro que sí. Les cuento, es una aplicación móvil que viene con todo el potencial, o con toda la idea de potenciar el género, nuestro género femenino. Es una aplicación donde vamos a incluir otros proyectos maravillosos de las mujeres que están cerquita. Es una comunidad exclusiva que nos trae bienestar, calidad de vida, además economía, porque les cuento que a través de unos códigos que generamos en la aplicación podemos, como les digo, propiciar que otras mujeres compren y consuman los productos que tenemos, y además se generan unos descuentos y unos puntos adicionales para que sigamos pidiendo y sigamos pues como potenciando todas estas marcas que traemos. Podríamos decir que es como una plataforma para aquellas mujeres, mamás, empresarias, emprendedoras que tienen productos y servicios, los vendan a través de ustedes. Sí, pero teniendo en cuenta también el bienestar, porque además tenemos todo el tema de en cuestión de bienestar para la mujer, y tenemos, por decir algo, un botón SOS para que podamos pedir cualquier profesional. Nuestros 3 pilares básicos son servicios, productos y profesionales. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar más información? www.vibramujer.co,
y @vibramujer.co en Instagram. Viviana, muchas gracias por compartirnos este emprendimiento que Muchas con gracias a seguridad nos va a ser de ustedes. mucha utilidad. Muchas gracias Que a ustedes por estés la muy invitación. bien. Los Bueno, esperamos. nosotros seguimos por aquí en nuestros últimos minutitos de programa con estas dos hermosas mujeres profesionales que hemos estado hablando durante el transcurso de este programa acerca de las bondades, los beneficios, los pros, los contras, los estudios y las aplicaciones terapéuticas de la psilocibina como medicina ancestral. El tiempo se nos agota, entonces quiero invitarlas a que pasemos a una sección que se llama mito o realidad. Yo se les voy a leer unas frases y ustedes en unísono, pero a la brevedad posible, me dicen mito o realidad, ¿vale? Entonces empecemos. Dice así, mito o realidad. La psilocibina es un alucinógeno que se encuentra naturalmente en ciertos tipos de hongos. Realidad. La psilocibina ha sido utilizada tradicionalmente en rituales religiosos y espirituales en algunas culturas indígenas. Realidad. El consumo de psilocibina puede llevar a experiencias místicas y espirituales. Realidad. Realidad. La psilocibina es una sustancia psicoactiva que afecta principalmente a los receptores de serotonina en el cerebro. Realidad. La psilocibina puede causar daños permanentes en el cerebro después de un solo consumo. Mito. Mito. La psilocibina es una sustancia sintética que se fabrica en laboratorios. Bueno, depende. Es que- Depende, ese sí depende, porque es natural, pero también se están haciendo puede- búsquedas ya de sintetizarla, entonces están como en ambas en este momento. ¿Y tendría el mismo resultado? Pues es más por la parte energética que hablamos ahorita, la parte mística, ¿cierto? Pero realmente la búsqueda es trabajar sobre los receptores de serotonina, entonces el resultado sería muy similar. Ah, ok, perfecto. La psilocibina es considerada como una droga psicodélica debido a sus efectos en la percepción, cognición y emociones. Sí. Es un mito. Es considerada- Perdón, es realidad, pero sí, pero dependiendo de lo que para nosotros signifique la palabra droga, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita. Se puede decir más una medicina que una droga, porque pues lo que decíamos como la diferencia. La droga puede tener un poquito de El contexto más- un ajá. poquito más negativo. Exacto. La psilocibina se ha estudiado para el tratamiento de trastornos psicológicos como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. Sí. La psilocibina es una droga altamente adictiva y peligrosa para la salud. Mito. Bueno, este ha sido nuestros mitos y realidades. No quiero que despidamos este programa sin antes darles la oportunidad de que se dirijan a todas estas mujeres y mamás que nos ven para que de alguna manera concluyamos este capítulo, pero de una manera clara, acertada y profesional. Entonces, ¿quién quiere empezar? Las cámaras son de ustedes. Yo quiero empezar pues por agradecerte a ti por prestarnos el espacio y nada, queremos invitarlos es que ustedes como que hagan esa inmersión a bucear el alma, a empezar como a identificar lo que quieren sanar. Nosotros no somos lo que nos pasó, sino lo que pasó dentro de nosotros cuando nos pasó lo que nos pasó, y eso es importante sanarlo y hacernos cargo. Entonces, no, súper bienvenidos a que nos sigan en Al Alba Wellness. Bueno, y yo nada, pues por una parte también agradecerte por este espacio. Como les digo, la idea de este espacio es que sea informativo, que ustedes conozcan. No los estamos acá invitando a que compren, a que busquen personas para hacerlo, sino que conozcan del tema para que, como les digo, esto lo hacemos es para que esa bolita de nieve vaya creciendo y entre más personas conozcamos no solo los beneficios, sino también la responsabilidad que se requiere, podamos poco a poco irlo legalizando para que así también dentro de la parte médica, dentro de la parte psicológica, podamos ir ayudando a tantas personas que lo requieren en estos diagnósticos que ya dijimos. Los invito también como Juli a empezar desde ya, no estoy hablando de psilocibina, sino desde otras terapias, psicoterapia, psicología, a conocerse a sí mismas. Cuando uno entra en este proceso de ser mamá es realmente volver a nacer. Entonces, al volver a nacer hay que reconciliarse con esa persona que fue antes de ser madre, saber la persona que es ahora para poder tener, digamos, como también un futuro, sin estar pensando en el futuro, pero poder tener una conciencia de lo que vamos ahora. Entonces, es reconciliarse con esa nueva madre que ahora todas son, o mujeres pues quienes estén viendo, y que sepan que hay otras también, otras formas de hacerlo, pero siempre con responsabilidad.
Bueno, muchas gracias a las dos, de verdad ha sido un honor y un verdadero placer haber compartido este espacio conversacional con ustedes en el que yo sé que aclaramos muchas dudas, seguramente muchas otras van a quedar, pero entonces pueden escribirle a la doctora Juliana. ¿Nos recuerdas tus redes, por favor? @doctora Juliana Canchica. Ahí pueden encontrar, pues digamos que todo tipo de terapias, terapias ya más físicas, así como terapias más energéticas. Dentro de esta parte la idea es eso, es informativo, nosotros realmente no les ofrecemos un producto ni nada, sino dudas, preguntas, y necesiten un acompañamiento, pueden decirnos y con mucho gusto se las respondemos. Perfecto, y nuestra psicóloga Juliana. @SantaIntuición, Santa como mi apellido, Intuición, y también juntas tenemos @alalbawellness. Bueno, ya saben dónde las pueden encontrar para resolver sus dudas, inquietudes y empezar a entrar en ese mundo maravilloso del autoconocimiento. Recuerden que nosotros tenemos una cita todos los jueves para que sigamos creciendo juntas. Y no olviden que tienen en sus manos el poder de diseñar una maternidad real, libre y feliz. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.